Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Janina, que se encuentra por Hola, ahí, ¿cómo estás? Bien, vamos a comenzar, ay, qué frío, me agarró, con lo que es órdenes de práctica y terminología médica, ¿sí? Ahora, a ver, explicación de qué es una orden de práctica, bien simple. Cuando nosotros vamos al médico, ¿sí? Muchas veces salimos con un papel o con un documento, ¿sí? Que puede tener distintas funciones. Ese papel puede ser una receta médica, ¿sí? O una orden de práctica médica. Bien, pero ¿qué pasa? A veces nosotros usamos esos términos como si fueran sinónimos, ¿sí? Como si fuera lo mismo, pero no significan lo mismo, ¿sí? Tenemos receta médica. La receta médica es un documento donde el médico prescribe un medicamento. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que indica qué fármaco debemos tomar, en qué dosis y con qué frecuencia. ¿Sí? Y solo los profesionales habilitados pueden hacer eso. Por ejemplo, nos da una receta médica que dice paracetamol 500 miligramos, tomar cada 8 horas por 3 días. ¿Bien? Una orden de práctica médica, ¿sí? Un pedido de práctica o orden médica, es un documento donde el médico, ¿qué solicita? Que se realice algún estudio, algún análisis o algún procedimiento para obtener información sobre nuestra salud. ¿Sí? No indica un medicamento, sino que ¿qué indica una orden de práctica médica? Una prueba, diagnóstico o control. Por ejemplo, un análisis de sangre, por ejemplo, una radiografía de tórax, por ejemplo, una ecografía abdominal. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros escuchamos o leemos distintas expresiones que hacen referencia a la orden de práctica, como pedido de práctica, orden médica, o también puede ser solicitud de estudio, ¿sí? Y todos esos términos, vamos a decir, significan prácticamente lo mismo. Un documento que autoriza o que indica, ¿sí?, la realización de una práctica médica. Ya sea como dijimos, un electrocardiograma, una radiografía, un análisis, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el médico nos entrega un papel, si indica medicamento, es una receta médica. Si indica un estudio o indica un análisis, es una orden de práctica médica. Pero acá las dos son importantes, ¿sí? Tanto la receta médica como la orden de práctica médica. Pero cumplen funciones distintas dentro de la atención de salud. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una orden práctica? O un pedido de práctica o una orden médica, ¿sí? Cuando lo encuentran con esas palabras, refiere a lo mismo. Papel o formulario que elabora un profesional especializado que tiene como objetivo solicitar la realización de un estudio o una práctica médica, ¿no? Un segundo que abro un poquito la ventana, así me entra un poco de luz por lo menos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿quién puede emitir ese papel? Distintos profesionales de la salud, no solamente los médicos clínicos, ¿sí? Porque lo puede admitir, por ejemplo, los odontólogos, los psiquiatras o cualquier otro especialista según la necesidad del paciente. Por eso decimos que es un documento muy importante, porque permite al paciente acceder a estudios, a prácticas, a análisis, que va a ayudar a reconocer mucho mejor su estado de salud y poder confirmar hacia el médico un diagnóstico. ¿Sí? Por ejemplo, un odontólogo nos puede indicar, perdón, una radiografía dental, ¿sí? Para ver la posición, no sé, de la muela de juicio antes de poder extraerla. Un psiquiatra, en cambio, nos puede solicitar análisis clínicos para descartar causas biológicas que estén afectando el estado emocional del paciente. ¿Sí? No sé, por ejemplo, alteraciones hormonales, el tema de las tiroides y demás. ¿Sí? Entonces, tanto orden de práctica, pedido de práctica o orden médica
cualquiera de esos términos, de esas expresiones, hacen referencia al mismo documento. Para que quede más que claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué datos debe tener una orden de práctica? ¿Sí? Porque no es solamente un papel. En realidad, es un documento oficial y legal. Por eso debe estar completamente y correctamente llenado ese papelito. ¿Sí? El profesional especializado, que va a ser quien prescribe y quien completa ese papel. Pero nosotros, como secretarios médicos, ¿sí?, somos quienes recibimos esa orden y vamos a tener la responsabilidad de controlar que todos los datos estén correctos antes de aceptarla. ¿Sí? ¿Y por qué nosotros tenemos que controlar esos datos? Porque si falta, vamos a decir, información o si hay algún error, ¿sí?, ahí después pueden surgir inconvenientes. ¿Sí? El estudio, por ejemplo, puede no realizarse, puede no ser reconocido por la obra social o por el sistema de salud, o podría haber confusión sobre el paciente, sobre el médico, sobre la práctica. Por eso la función de ustedes va a ser revisar cuidadosamente esa orden antes de continuar con el trámite o que el paciente se realice ese estudio. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, Sí, el profesional la va a completar a la orden, pero nosotros la vamos a controlar. ¿Sí? Y solo cuando esos datos estén correctos y completos, se puede continuar con el procedimiento o se envía al paciente al área que corresponda. Ahora, ¿cuáles son las partes de una orden de práctica? Porque tiene diferentes partes. ¿Sí? Primero que nada que tenemos que observar nosotros en esta orden de práctica médica, antes que nada, los datos del paciente. ¿Sí? Los datos del paciente son fundamentales, chicos. Primero, para identificar quién se va a realizar esa práctica o ese estudio. ¿Sí? Imagínense si la orden no tiene completo esos datos. No puede ser ni procesada ni autorizada esa orden. Entonces, tenemos datos del paciente que nombre y apellido, que eso nos permite a nosotros identificar de manera precisa al paciente. Importante que estén completos, si tiene segundo nombre, si tiene doble apellido. Y que esté correctamente escritos, ¿sí? A mí me pasó mucho, hasta en mi propio documento, ni hablemos del carnet de conducir ni demás, que en vez de colocar mi nombre como corresponde, Naida, yo en todos lados soy Naila, Nadia, Nayara, cualquier cosa menos Naida, ¿sí? En más, si ustedes van al padrón, ¿sí?, no aparezco como Naida, soy Nadia. Y estamos hablando de algo muy importante y hasta el día de la fecha de hoy, casi con 39 años, no hay forma de que me lo cambien. Pero no me llamo Naida, ni Nadia, me llamo Naida. Y en las obras sociales me pasó muchas veces también lo mismo. Entonces hay que controlar y que esté completo y como corresponde. ¿Sí? Luego, ¿sí?, tiene que estar indicada la cobertura médica del paciente, o sea, obra social o prepaga, y también el plan. ¿Sí? Que eso es crucial, es esencial todos esos datos, porque al momento de autorizar la práctica, se necesita saber a qué obra social o a qué prepaga pertenece y qué tipo de plan tiene ese paciente en particular. ¿Sí? Y después dice número de afiliado, que es el número personal con el cual la obra social o la prepaga registra al paciente dentro de su sistema. Que eso permite confirmar que la persona en realidad tiene cobertura activa y vigente. ¿Sí?
Ahora, algo para aclarar, una observación importante, ¿sí? Yo le puse una orden de práctica, vamos a decir, original, por decirlo de una manera, pero no todas las órdenes de práctica se ven iguales, ¿sí? Cada obra social, cada prepago, cada institución, por ahí tiene su propio formato o su propio modelo de orden de práctica, ¿sí? Pero el contenido en realidad, chicos, es el mismo, ¿sí? Hoy ven, están las órdenes de práctica digitales también, ¿no? ¿Sí? Lo que puede cambiar es la apariencia del papel, pero los datos que debe contener son obligatorios para todo y son los mismos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, si el paciente no tiene cobertura médica, o sea, no tiene ni obra social ni prepaga, ¿sí? La orden puede emitirse igualmente, por ejemplo, en hospitales o en centros de salud pública, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué no va a aparecer? Los datos del afiliado, pero sí deben aparecer los datos personales, vamos a decir, del paciente y la práctica que se solicita, ¿sí? Entonces, lo primero, nombre y apellido del paciente, obra social o prepaga, plan, si es que lo tiene, muchas obras sociales tienen diferentes tipos de planes, y el número de afiliado, ¿sí? Luego, la segunda parte, vamos a decir, de la orden de práctica, corresponde al cuerpo del documento, ¿sí? Esta partecita donde está la práctica y el diagnóstico es el cuerpo de ese documento, ¿sí? Ahí se detalla qué estudio o qué práctica médica necesita realizarse ese paciente junto con el diagnóstico o el motivo de esa solicitud, ¿sí? Nosotros vamos a desglosarlo. Primero tenemos la práctica, que es el estudio o el procedimiento médico que el profesional solicita, ¿sí? Es la parte más importante del cuerpo de la orden, porque indica en realidad qué se debe hacer exactamente ese paciente. Por ejemplo, en la resonancia, ahí dice resonancia magnética de tobillo y pie izquierdo, ¿sí? Acá dice resonancia magnética de tobillo y pie izquierdo, pero puede decir, no sé, análisis de glucosa en sangre, radiografía de tórax, radiografía abdominal, etcétera, etcétera. Estos términos, ¿sí? Pueden parecer por ahí a lo mejor técnicos o por ahí a veces hasta difíciles de entender, pero más adelante cuando hablemos de terminología médica vamos a aprender a interpretarlos correctamente, ¿sí? Esto de conocer por ahí la terminología médica nos ayuda a nosotros a comprender de qué tipo de práctica se trata y a gestionar también correctamente la orden, ¿sí? Y después tenemos diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico indica, vamos a decir, la causa o el motivo por el cual el médico solicita esa práctica, ¿sí? En otras palabras, explica qué problema o qué sospecha médica justifica la necesidad de realizarse ese estudio, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice diagnóstico rotura de tobillo izquierdo, ¿sí? Pero puede ser, vamos a suponer si le pedían a ver un análisis de glucosa en sangre, ¿sí? Diagnóstico, no sé, control de diabetes, pero no se puede decir control de tiroides, etc. O anemia, ¿sí? El diagnóstico junto con la práctica forman en realidad un conjunto de información complementaria. O sea, la práctica, ¿qué dice? La práctica nos dice qué se va a hacer ese paciente, ¿sí? Y el diagnóstico, bueno, lo de abajo del diagnóstico nos explica por qué se va a hacer esa práctica. Muy simple, ¿sí? Ahora, hay otra parte también muy importante,
en la orden de práctica. Parte final, vamos a decir, de la orden de práctica. Luego de los datos del paciente, de la práctica, del diagnóstico, encontramos esta parte final, acá, ¿sí? Que hay dos elementos que son esenciales, ¿sí? Fecha, por un lado, y los datos del profesional que emitió esa orden. ¿Sí? La fecha puede estar acá abajo, puede estar acá al costadito, puede estar acá arriba, puede estar acá, a donde sea. Mientras esté, puede estar donde quiera. ¿Sí? Pero la fecha siempre debe estar visible y correctamente escrita. ¿Sí? Dato fundamental, ¿por qué es fundamental la fecha? Porque toda orden de práctica tiene una vigencia limitada. ¿Qué quiero decir? Que caduca después de cierto tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, la mayoría de las obras sociales tiene una vigencia de 30 días. O sea, si yo fui hoy al médico, día 28, me dio una orden de práctica, a partir de hoy tengo 30 días para realizar. ¿Sí? Y eso a ustedes les sirve, tienen que tenerlo en cuenta. Pero hay otros casos que se puede extender hasta 60 e incluso 90 días, dependiendo de las normativas, obviamente, de cada institución. ¿Sí? Por eso ustedes, cuando reciban una orden, deben verificar la fecha para asegurarnos de que aún esté dentro de ese periodo que es válido. Porque si está vencida, no puede autorizarse y no se puede realizar, obviamente, la práctica. ¿Sí? Y la parte final, vamos a decir, firma y sello del profesional. ¿Sí? Los datos, digamos, del profesional prescriptor, quien realizó la orden. Firma manuscrita, a manito, ¿sí? Sello del profesional, donde el sello, por favor, se debe leer claramente el nombre y el apellido del profesional, la especialidad de ese profesional y el número de matrícula del profesional. ¿Sí? Datos obligatorios, ¿sí? Porque identifican al profesional y obviamente garantiza la validez legal, vamos a decir, de esa orden. ¿Sí? Y además, el número de matrícula es necesario, obviamente, al momento de la autorización de la práctica. ¿Sí? Ahora, otro detalle muy importante, y no quiero que se me pase de por alto, vamos a decirlo así. El tema de la tinta de la lapicera. ¿Sí? Toda la orden, toda completita, debe estar confeccionada con la misma tinta y el mismo trazo. ¿Sí? No puede tener una parte escrita en un color, por ejemplo, el cuerpo en azul y la otra en la firma, no sé, en un color negro, vamos a suponer. ¿Sí? Tiene que ser, como les dije, la misma tinta y el mismo trazo. Eso asegura que el documento ha sido completado de manera original y por una sola persona. Eso evita confusiones, evita posibles alteraciones. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes reciban una orden de práctica, lo primero que deben hacer es revisarla visualmente. Verifiquen que todos los datos estén completos, como dijimos, los datos del paciente, los datos de la obra social o la prepaga, la práctica, el diagnóstico, la firma, la fecha y el sello. ¿Sí? Confirmen que la tinta sea uniforme y que el sello sea legible. ¿Sí? Y si hay dudas sobre lo que dice la práctica, se van a poder apoyar en el diagnóstico para interpretar correctamente lo que el profesional solicita. ¿Bien? Bien. Eso por un lado muy simple, muy simple. ¿Sí? Ahora vamos a hablar, ya que
tenemos nuestra práctica, nuestra orden de práctica, vamos a analizar esa práctica que solicita, pero para poder analizarla debemos comprender un poco de terminología médica, ¿sí? Donde a veces la vamos a encontrar más que nada expresada en lo que es el diagnóstico, no tanto por ahí en la práctica, pero hay que comprender muy bien esa parte, ¿sí? Y la vamos a encontrar muchas veces también en las dos partes, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacer un análisis de la orden de práctica, ¿sí? Cuando nosotros recibimos una orden de práctica, ¿sí? Debemos analizar correctamente la práctica solicitada, pero para hacerlo es fundamental comprender la terminología médica que aparece en ese documento, ¿sí? A veces esa terminología se encuentra en el diagnóstico del paciente o en la práctica solicitada o en las dos partes, ¿sí? Si ustedes entienden esos términos, perdón, les va a permitir entender con precisión qué tipo de estudio o procedimiento se le está solicitando, ¿sí? Entonces, las palabras médicas, chicos, se suelen formar a partir de tres partes que son principales, ¿sí? El prefijo, la raíz y el sufijo, ¿bien? El prefijo va al inicio de la palabra, ¿sí? ¿Qué indica el prefijo? El prefijo indica posición, cantidad, tiempo o negación, ¿sí? Por ejemplo, bradicardia. Bradi significa lento. Si yo les digo hipertensión, hiper significa exceso, ¿sí? Porque, ¿qué le dije? Va al inicio de la palabra y indica o cantidad, o tiempo, o posición, o negación. Luego tenemos la raíz, ¿sí? Que es la parte central, que contiene el significado principal. Por ejemplo, cardi, que significa corazón, ¿sí? Y por último tenemos el sufijo, que va al final de la palabra, que suele indicar qué procedimiento, condición o especialidad. Por ejemplo, la palabra itis, que significa inflamación, o logía, que significa estudio. ¿Sí? Bien, ahora, hay algunas palabras, perdón, que tienen solo raíz y sufijo, como es la palabra gastritis, ¿sí? Gastro significa estómago, itis significa inflamación. Gastritis, ¿qué significa en realidad? Inflamación del estómago, ¿sí? Y en otros casos suele tener dos raíces, ¿sí? Que da origen a que es una palabra compuesta, ¿sí? Por ejemplo, cardiopatía, enfermedad del corazón, ¿sí? Y también puede haber términos con prefijo y raíz o una sola raíz, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero comprender cómo se forman los términos médicos a ustedes les va a ayudar a interpretar correctamente esas prácticas solicitadas, evitar errores de autorizar, ¿sí? Evitar errores al registrar una orden y relacionar el diagnóstico con la práctica para verificar que haya coherencia en realidad entre ambas. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a ir comprendiendo los prefijos y obviamente también las raíces médicas, ¿sí? Cuando ustedes analizan una orden médica,
Debe prestar atención a cómo están formadas las palabras que aparecen en ese diagnóstico o en esa práctica. ¿Sí? Entonces, los prefijos, dijimos que era la parte que va antes de la raíz. ¿Sí? Que siempre tiene un significado propio que modifica o completa el sentido de la palabra. ¿Sí? Por ejemplo, brady significa lento, taqui significa rápido, hiper dijimos que significa exceso, poli significa mucho, ¿sí? Hipo significa por debajo o deficiencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hiper, que significa exceso, si yo le digo hipertensión, ¿qué va a significar? Tensión arterial alta. Si yo le digo taquicardia, que taqui yo le dije que significaba rápido, va a significar ritmo cardíaco acelerado, ¿sí? Si yo les digo, por ejemplo, bradicardia, vamos a palabras simples, y bradi dijimos que era lento, entonces acá es un ritmo cardíaco lento, ¿sí? Eso es el prefijo. ¿Bien? Y después tenemos la raíz, ¿sí? Que es la parte central de la palabra, que contiene el significado principal, y a veces puede haber una sola raíz, como dijimos, o dos raíces juntas que forman esa palabra compuesta, ¿sí? Por ejemplo de raíz, ¿no? Cardi significaba corazón. Entonces, si yo le digo cardiología, logía yo les había dicho que significaba estudio. Entonces, la palabra cardiología significa estudio del corazón. Entonces, para el médico no colocar estudio del corazón, busca una palabra más simple que sería cardiología. ¿Sí? Nefro, por ejemplo, significa riñón. ¿Sí? Entonces, si yo le digo nefrología, es el estudio del riñón. ¿Sí? Gastro significaba estómago, les dije antes. Si dice gastritis, es inflamación del estómago. ¿Sí? Gastro es estómago, itis es inflamación. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes lean una práctica o un diagnóstico, primero tienen que identificar si hay un prefijo, una raíz y o sufijo. ¿Sí? Y luego hay que interpretar el significado de cada parte. Bien, porque eso es la única manera de entender y comprender el término completo y saber de qué trata la práctica médica solicitada. Bien. Bien. Por otro lado, el tema de la raíz. ¿Sí? Vamos a ampliar un poquito ese concepto de la raíz médica. ¿Sí? La raíz dijimos que era la parte central de la palabra médica, ¿sí? Que representa el significado principal. Vamos a decir que es la que nos indica de qué trata exactamente la práctica o el diagnóstico que estamos leyendo en esa orden médica. ¿Sí? Ahora, la raíz, como dice ahí, hace referencia a tejidos, órganos o partes del cuerpo. ¿Sí? Por eso, para poder interpretar correctamente la palabra médica, es importante conocer bien la anatomía. ¿Sí? ¿Qué órganos tenemos? ¿Dónde están ubicados esos órganos? ¿Qué función cumple esos órganos? Por eso vimos anatomía en las clases anteriores, ¿no? Y esos conocimientos a nosotros nos ayudan a entender rápidamente a qué zona o a qué sistema refiere la práctica o el diagnóstico. ¿Sí?
Por ejemplo, la raíz, perdón, hepato significaba hígado. La raíz osteo significa huesos. Entonces, si yo le digo osteoporosis, ¿sí? Tiene que ver con los huesos, ¿sí? Porosis significa debilitamiento, o sea, debilitamiento de los huesos, ¿sí? Otra raíz, por ejemplo, dermato, significa piel. Entonces, si yo le digo la palabra o la terminología médica dermatitis. Itis habíamos dicho que era inflamación y dermo, dermato, perdón, significa piel, o sea, inflamación de la piel. ¿Sí? Bien, neuro significa nervio. Entonces, si yo le digo neurología, estamos hablando del estudio del sistema nervioso. ¿Sí? Y como les dije antes, hay algunas palabras que pueden tener dos raíces, que se forma la palabra compuesta, por ejemplo, gastroenteritis. ¿Sí? Gastro, por un lado, significa estómago. Enter, por otro, significa intestino. Itis, significado inflamación, o sea, inflamación del estómago y los intestinos. Bien, entonces ustedes tienen que reconocer las raíces porque eso le va a permitir interpretar con precisión la práctica médica solicitada y evitar errores en el tema de autorización y registros de orden. ¿Bien? Sí. Bien, ok. Ahora, vamos a hablar de la unión de raíces y sufijos, que es la regla de la O, se llama. En realidad, cuando formamos palabras médicas, muchas raíces terminan con la letra O. Por ejemplo, hepato, gastro, nefro, osteo, cardio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa O funciona como vocal de unión. ¿Qué quiero decir? Que ayuda a unir la raíz con el sufijo o con la otra raíz para que la palabra sea más fácil de pronunciar. ¿Sí? Por ejemplo, gastroenteritis, hepatología, ¿sí? Pero tengan cuidado, cuando la palabra siguiente, el sufijo, la raíz, comienza con una vocal, se elimina la O final de la primera raíz. ¿Eso para qué? Para evitar que dos vocales se junten y va a ser súper difícil pronunciar esa palabra. ¿Sí? Por ejemplo, la raíz gastro, que significaba estómago. ¿Sí? Tenemos raíz gastro y sufijo algia, que significa dolor. ¿Sí? Gastro termina en O y algia comienza en A. ¿Sí? Gastroalgia nos quedaría la palabra. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si nosotros unimos bien, correctamente, ¿sí? A la raíz gastro, ¿sí? Como la otra palabra comienza con una vocal, se elimina la O. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se pronunciaría correctamente? Gastralgia. ¿Cómo se pronuncia incorrectamente? Gastroalgia. ¿Sí? Entonces, la O se mantiene si la siguiente parte empieza con una consonante. Y la O se elimina si la siguiente parte empieza con una vocal. ¿Sí? Y eso no significa que la palabra esté mal redactada, sino que se aplica una regla de unión correcta en toda la terminología médica. ¿Sí? Ahora, tenemos los sufijos. Ya habíamos dicho que los sufijos se colocaban en la parte final de la palabra. ¿Que eso qué nos indica? Nos indica qué ocurre y cuál es la condición relacionada con la raíz. O sea, vamos a decir que el sufijo
es como la pista final, por decirlo de alguna manera, que nos permite a nosotros comprender el significado completo del término médico. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a indicar un sufijo? Nos puede señalar, por ejemplo, una enfermedad, una patología, un síntoma, un procedimiento médico, un procedimiento quirúrgico, una condición, un estado, ¿sí? Como los ejemplos que yo le di antes. El sufijo itis, inflamación. El sufijo algia significa dolor. El sufijo patia significa enfermedad o también significa trastorno. El sufijo emia significa que está relacionado con la sangre. ¿Sí? El sufijo oma significa tumor. ¿Sí? Entonces, podemos tener palabras, ¿no? Lumbalgia. ¿Sí? La palabra lumbalgia, algia dijimos que era dolor. ¿Sí? ¿Bien? Y después Sí, sabemos que lumbar es la parte lumbar. O sea que esa persona que tiene un dolor en la zona lumbar. ¿Sí? Si yo después le digo tendinitis, itis era inflamación. ¿Sí? Tendin significa tendón, o sea, inflamación del tendón. Muy simple. ¿Sí? Entonces, para cerrar un poquito esto, ¿cómo se interpreta una palabra médica? Fácil. Primero identifico la raíz, ¿sí? Que me indica el órgano o la parte del cuerpo. Leo el sufijo, que me indica qué ocurre, si hay dolor, si hay inflamación, si hay una enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y uno las partes. Y obtengo un significado completo. ¿Sí? Entonces, el sufijo va a completar el sentido de la palabra médica. Nos va a ayudar a nosotros a saber qué sucede con la parte del cuerpo mencionada en la raíz. ¿Sí? Por eso es que esta parte también es muy importante conocer los significados y también interpretar una orden práctica y un diagnóstico. Entonces, se van a tener que poner a estudiar la raíz, los sufijos y los prefijos. Así. ¿Sí? Ahora, ya que conocen un poquito cada una de las partes que componen las palabras en terminología médica, podemos, vamos a decir, voy a ver si puedo agrandar un poquito esto, denme un segundo, porque está tan chiquitito que, ay, no sé qué toque, que no sé si soy yo la que no veo. Bueno, sí, soy yo la que no veo, pero bueno. A ver si lo podemos agrandar un cachín. Ah, para arriba. Ahí lo vamos a poner. Para poder verlo un poco mejor. Encima que yo no veo nada. Y no sé por qué ahora no me aparece pantalla completa. Antes me aparecía más grande. Ahí está un poquito más. Ahí está un poco mejor. Vamos a ver cómo se combinan para formar términos completos y con significado. ¿Sí? En muchos casos la palabra puede tener, como dijimos, prefijo, raíz y sufijo. En otros casos puede tener raíz y sufijo. O incluso prefijo y raíz sin sufijo. ¿Sí? Bien. Repasamos cada una de las partes que aporta información diferente. Raíz indica cantidad, posición, condición. Prefijo indica, posición, cantidad, condición. Me había equivocado, perdón. Raíz señala un órgano, una parte del cuerpo, un tejido. Y sufijo, acuérdense que nos dice qué sucede o cuál es la alteración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, primero que nada, gastritis.
¿sí? Raíz gastro, que significa estómago, ya lo dijimos. Sufijo itis, que significa inflamación. Entonces, gastro hace referencia al estómago, ¿sí? Pero como tenemos el sufijo itis, que comienza con una inflamación, ¿sí? O comienza, perdón, con una vocal, ¿sí? ¿Qué pasa a esta palabra gastro? Se le borra la O. Se elimina la O al final de la raíz. Y nos queda la palabra gastritis, no gastroitis. ¿Sí? Ahora tenemos esta, por ejemplo, bradicardia. ¿Sí? Raíz cardio. Significa corazón. Y bradi significaba lento. Bien, esta es una palabra que no tiene sufijo. ¿Sí? El prefijo bradi indica lentitud. ¿Sí? Y la raíz cardio refiere al corazón. ¿Sí? Por eso dice frecuencia cardíaca lenta. ¿No? Con otros que no hayan visto. A ver, por ejemplo, no sé. Acá. Vamos ahí. Uy, no leo nada yo. Bueno, acá. O vamos con esta neuropatía. Vamos a hacer. Acá, vamos con la de arriba, que es la que más veo, por las otras chiquititas no las veo ninguna. Leucopenia, creo que dice. Bueno, vamos con esto. Neuropatía. ¿Sí? Neuropatía tenemos la raíz, que es neuro, que significaba nervio. No hay prefijo, ¿sí? Pero tenemos sufijo, patía, que significa enfermedad. ¿Sí? Entonces, si unimos, tenemos neuropatía, ¿sí? Como no comienza con una vocal acá, la O esta no se tacha, significa enfermedad nerviosa. ¿Sí? Entonces, cuando leen una palabra ustedes médica, buscan la raíz, qué parte del cuerpo menciona. Primero, ¿sí? Vemos si tiene prefijo, vemos si tiene sufijo, ¿sí? Interpretamos qué ocurre en esa parte y después interpretamos todo en conjunto, ¿sí? Que eso nos indica cuál es la condición de la práctica médica que se solicita. ¿Bien? Por ejemplo, acá tenemos ejemplos bien simples, ¿sí? ¿Qué dice? Lo siguiente, para poder realizar estos términos médicos, ¿sí? Para poder interpretarlo, hay que respetar en realidad algunas reglas, ¿sí? La mayoría de las veces, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Cerca del 90% de las veces, la parte de la palabra que se indica primero, por ejemplo, acá dice inflamación del estómago. La primera palabra que se indica primero, ¿sí? Va al final de la terminología médica. ¿Sí? Bien, yo quiero que desglosemos en realidad este término, inflamación del estómago. ¿Sí? Primero que tenemos inflamación. ¿Con qué palabra sustituimos inflamación? Con la palabra itis, que va al final de esa palabra. Ahora, ¿qué nos queda? Estómago. ¿Sí? Yo tengo que armar un término, vamos a decir, que me esté indicando inflamación del estómago, usando prefijo, raíz y sufijo o alguna de esas partes.
¿Sí? Bien, entonces, la primera parte que es inflamación, ya la tenemos cubierta con la palabra itis. Ahora, necesito encontrar una palabra, ¿sí?, que me represente el estómago. ¿Ustedes saben cuál es la palabra que representa el estómago? Gastro. Gastro, sí. Bien, gastro. Pero ¿qué pasa? Como acá comienza con una vocal, la O se elimina. ¿Sí? Entonces esta raíz que es gastro se le elimina la O. Le quitamos esa vocal. ¿Sí? Y nos queda la palabra gastritis. Entonces el médico, para no escribir en la orden de práctica inflamación del estómago, él pone directamente esta palabra gastritis, que significa inflamación del estómago. ¿Sí? Sí. ¿Bien? Entonces con esa palabrita ya estamos indicando, en este caso, que hay una inflamación del estómago, ¿sí? Y hacemos así con otros términos más. Ahora, generalmente cuando hace referencia a órganos o a partes del cuerpo, ¿sí?, la palabra se va a acomodar según el orden de esos órganos o partes del cuerpo. Bien, en la clase de anatomía, cuando yo les dije que es importante que ustedes reconozcan cuáles son los órganos de cada sistema, cuál es el orden, y fuimos mencionando cada uno, ¿se acuerdan? Bien, eso es importante, porque es una regla que debemos respetar para poder armar nuestros términos médicos. ¿Sí? Bien, vamos a tener que utilizar, ¿sí?, o representar, mejor dicho, por ejemplo, dos órganos, ¿sí?, o dos partes del cuerpo, y tenemos que saber cuál se encuentra primero y cuál se encuentra después. Esto no es por orden alfabético de la denominación del órgano, sino por cuál se encuentra primero y cuál después. ¿Sí? Porque el órgano que se encuentra primero va a ir primero en la palabra y el que se encuentra después va a ir después. ¿Bien? Entonces vamos a ver un ejemplo. Acá. Por ejemplo, tenemos que representar esto. Estudio o tratado de las enfermedades del estómago e intestinos. ¿Sí? Bien. Ahora yo tengo que formar una palabra que me represente estudio o tratado de las enfermedades del estómago e intestino. ¿Sí? Acá tenemos un órgano, dos, tres, porque intestino tenemos dos, intestino grueso y intestino delgado. Entonces tenemos tres órganos. ¿Sí? ¿Bien? Sí, sí. Bien. Entonces, primero acuérdense, lo que me dice adelante va atrás. ¿Sí? Estudio o tratado de las enfermedades. Estudio de las enfermedades, nosotros lo representamos con la palabra logía. ¿Sí? Entonces, estudio, tratado de las enfermedades, ya lo tenemos cubierto. Ahora nos queda estómago e intestinos. Les pregunto a ustedes, ¿qué está antes, el estómago o los intestinos? Primero vamos por el estómago, que usaríamos gastro. Bien, gastro. ¿Y luego? Y la parte de los intestinos, Entero. ¿Sí? Bien. sí, gastroenterología no sería. Y formamos la palabra gastroenterología. ¿Sí? Entonces el médico, como le dije, para no colocar en el diagnóstico estudio tratado de las enfermedades del estómago, el intestino y hace todo, pone directamente gastroenterología. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Entonces, el estómago se encontraba primero que el intestino. Perfecto, estómago va primero,
gastro, y luego los intestinos, entero. ¿Sí? Bien simple. ¿Ok? Sí, correcto. Ahora, 2 segundos tenemos. Vamos a agrandar esta porque tampoco la veo. La Nike que no veía, no sé por qué las puse tan chiquitas y ahora no las veo. Es que antes las veía más grandes, no sé ahora por qué no las... O cada vez veo menos yo, no sé. Yo creo que cada vez veo menos yo, ¿no? Debería ir al oculista. Ahí está. Voy a compartir de nuevo. Ahora que la agrandé. Bueno, ¿no se me agrandó? Sí, sí, se ve Sí, más. sí, se agrandó, se agrandó, se agrandó, se agrandó. Bien. Acá tenemos un ejemplo de una orden de práctica. ¿Sí? Bien. Por cuestiones, obviamente, de privacidad, obviamente el nombre del afiliado, el número del afiliado, los datos del médico también están tachados, ¿sí? Pero están presentes, ¿ok? Acá APROS, el número de coso, y arriba estaba el nombre del afiliado, y acá abajo tenemos el nombre del médico con la matrícula, que también obviamente por cuestiones están tachadas. Pero habíamos dicho que en una orden de práctica tenemos 3 partes fundamentales: dato del paciente, nombre y apellido, obra social o prepaga, plan y número de afiliado, el cuerpo de la orden, ¿sí? Estos dos. Tenemos por un lado práctica solicitada y por el otro diagnóstico, ¿sí? Y en este me faltó, bueno, la fecha de emisión. Ya sé por qué no se ve. Porque me quedó abajo. Un segundo. Porque no es que no se ve. Vamos a eliminar esto. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Ahora se ve mejor. Fue error mío. Acá. Fecha, ¿sí? De emisión. Y bueno, la firma, el sello y demás. ¿Sí? La fecha, como le dije, puede estar acá arriba, puede estar acá abajo. Hay otros que la ponen al costadito, pero mientras esté, no importa. ¿Sí? Yo que quiero que interpretemos nosotros esta parte. ¿Bien? Analicemos la práctica solicitada. Interpretemos la práctica solicitada. ¿Sí? La palabra esta que aparece ahí, que dice Golpes, puede ser. No se entiende mucho, pero colonoscopía. ¿Sí? Acá bien. dice colonoscopía. ¿Sí? La vamos a descomponer. ¿Ok? Cólono hace referencia A los intestinos, al colon. al colon, bien. ¿Sí? Denominación del intestino grueso, en realidad, que vimos en anatomía. ¿Se acuerdan que lo podíamos llamar intestino grueso o colon? Sí, ¿Sí? correcto. Entonces tenemos cólono, que significa colon. ¿Sí? Y después tenemos scopia. Scopia, porque empieza con S. Que significa examen o también significa observación. Entonces, ¿qué podemos decir? Que colonoscopía, esta palabra, significa observación o examen del colon. ¿Sí? Que la colonoscopía, ¿sí? Es un estudio que consiste en introducir un instrumento con una pequeñita cámara dentro del colon para observar todo lo que es tejido, detectar posibles alteraciones, ¿sí? Y ahora tenemos el motivo de la solicitud, que sería el diagnóstico, ¿sí? ¿Que el diagnóstico qué va a indicar? Porque el profesional, ¿sí? Indica esta práctica. ¿Qué quiere evaluar? ¿Qué quiere confirmar? ¿Ok? Bien simple. Entonces quiero que de ahora en más, ¿sí? Toda orden de práctica que encuentren o que les den, se pongan a evaluar la terminología.
porque es simple en realidad. Parece muy difícil, pero no lo es. ¿Sí? Entonces necesito que de ahora en más ustedes empiecen a observar. ¿Sí? Si le dan una orden de práctica a la abuela, al tío, al cuñado, a la amiga, ustedes le sacan una foto porque quieren, obviamente, saber de qué trata. ¿Sí? Entonces, Correcto, para aprender a leerlas. claro, para entender. ¿Sí? Porque muchas veces ni entendemos de qué tratan las cosas. Y como ustedes van a estar al frente de un hospital, una clínica, un sanatorio, llámenlo como quieran, van a estar en la parte de secretaría, todo esto lo tienen que saber. ¿Sí? Ahora, me pasé un minuto y tengo que ir a la otra clase, me van a bajar. Escuchen. La clase próxima, ya vamos a hablar, clase 3, voy a poner acá, interpretación del nomenclador nacional. ¿Sí? Bien, entonces, próxima clase, interpretación del nomenclador nacional, ¿sí? Y antes que se me vayan a donde está, hoy no es lunes, hoy es martes. Les quiero hacer una pregunta que, si me dejan, acá. ¿Pudieron realizar tranquilamente el examen o el recuperatorio? Sí, yo lo hice el examen, nada más que después que lo volví a leer me di cuenta, al final ya lo había entregado. En dos me equivoqué por apurada y en una que tenía que poner varias respuestas puse una sola que me hablaba de la obra social, pero tarde me había dado cuenta ya. Bueno, Pero la miren, cuestión, ¿se aprobó? sí, lo aprobé. Listo, suficiente, Sí, se aprobó. Es como sí. yo le digo a mi hija, ¿vos tenés que estudiar? Sí, tenés que estudiar. Si aprobás, excelente, y si te sacás un 10, súper excelente, pero por lo menos probás. Bueno, Acá es igual, necesito que aprueben sí, y que estuvo bueno. entiendan, obvio, Sí, estuvo obviamente. bueno porque es de razonar, interpretar, y es como vos dijiste, con las clases era suficiente, y leer un poco las filminas que vos mandabas, que estaba bien resumido todo, estaba genial. Bien, bien. Bueno, entonces, clase que viene, clase número 3 del módulo número 2, interpretación del nomenclador nacional. Así que las veo, si Dios quiere, el próximo martes a las 18 y unos minutitos nos encontramos. Que tengan un hermoso fin de semana, feliz Día del Trabajador también para cada una de ustedes. Viernes primero, feriado, así que disfruten y nos vemos la próxima clase. Chao, chao. Nos vemos, Adiós, adiós. nos vemos.